invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, donde tuvimos lectura devocional. Quisiera nuevamente leer este pasaje que forma parte del mensaje a la iglesia de Esmirna. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del 8 hasta el 11. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte, de la segunda muerte. Esmirna, cuando llega el sufrimiento. Padre, gracias por la bendición de usar este lugar. En tus manos poderosas nos ponemos, Señor. Te suplicamos que tú hables a través de nuestra instrumentalidad humana, Señor, y que tu mensaje poderoso pueda llegar al corazón de tu pueblo. Si en esta hora hay alguna persona que aún no conoce a Jesucristo como su Salvador, yo te suplico que tú lo ilumines, Señor, para que puedan entender estas verdades. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la iglesia de Esmirna es un ejemplo de poder y pureza en medio de la persecución cuando se enfrenta debidamente. Estamos considerando específicamente la parte de los mensajes del Señor a las iglesias de Asia. Ustedes recuerdan la que ya dijimos. Estas 7 iglesias representan iglesias existentes en los tiempos de Juan. Eran iglesias reales. Ya yo he dicho que estamos analizando el libro de Apocalipsis siguiendo la interpretación premilenarista, que mira al libro de Apocalipsis como un libro básicamente futurista, premilenarista dispensacional, aun cuando haya muchos que piensen diferente y que acusen a los premilenaristas de ser literalistas torpes, porque los premilenaristas entendemos las profecías básicamente literales. ¿Significa que todo en las profecías es literal? No. Pero una regla de interpretación dice que si un pasaje, estamos analizando un pasaje profético, tiene sentido, el sentido literal, no hay por qué buscarle otro sentido. No excluye que hay símbolos y que hay figuras. Otros tienen la interpretación alegórica y simbólica en escatología. Aunque en otros aspectos son literalistas, cuando llegan a la escatología se ponen a divagar. Siempre he dicho que hay un peligro con eso, porque cuando usted abre la puerta a la interpretación alegórica, simbólica, está abriendo la puerta para que a cualquiera se le ocurra cualquier cosa y la puede colar. Pero no todo el mundo está de acuerdo con el premilenarismo, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que es la posición que más respeta el libro de Apocalipsis. Y así seguimos. Dije que estas iglesias eran iglesias reales en el tiempo de Juan. Representan también a todas las iglesias que han existido, o sea, en todos los tiempos, problemas que hay en todas las iglesias. Algunos también consideran que son etapas por las que atraviesa la iglesia hasta llegar a la última, la Odisea, la iglesia de la apostasía. Pero vamos a considerar el mensaje a la iglesia de Esmirna. Como ya dije, es un mensaje que demuestra el poder y la pureza de enfrentar las persecuciones. Ellos sufrieron privaciones físicas, sufrieron pobreza. Los cristianos de Esmirna se aferraron a sus inmensurables riquezas espirituales. Es interesante que esta iglesia, junto con la iglesia de Filadelfia, son las únicas dos en las que no encontramos
reprensión de parte del Señor. Pero no se aventure, no malinterprete, no significa que estas iglesias eran perfectas. No hay, no hubo, ni habrá iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque la iglesia está conformada por seres humanos. Y donde estamos los seres humanos siempre habrá imperfección. Aunque algunos siempre miran a la iglesia como un hervidero de cosas negativas para justificar su rechazo a Dios, se les olvida que la iglesia, lo más parecido a una iglesia es un hospital. Todos estamos bajo tratamiento. Pero usted, como yo, ha habido mucha gente que siempre dice: la iglesia, esa iglesia yo no voy porque la iglesia está llena de hipócritas. Ya ustedes saben lo que yo siento decirle, ¿no? No importa, siempre hay lugar para uno más. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia no eran perfectas. Sin embargo, eran iglesias que, en comparación con las otras, estaban andando en obediencia a la palabra de Dios y no tenía el Señor reproche para ellas. Vamos a considerar los mismos aspectos que consideramos, o vamos a seguir considerando todas estas cartas. El primero, ¿quién es el autor? ¿Quién escribió las cartas? Bueno, Juan recibió el mensaje, pero el autor de las cartas es verso 8, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ese no fue Juan. El primero y el postrero, ¿quién es? El que estuvo muerto y vivió, ¿quién es? El Señor Jesucristo glorificado y exaltado. Y estas figuras se están tomando, estos símbolos, estas palabras, estas frases, mejor dicho, se están tomando de la visión que ya consideramos en el capítulo 1, verso del 12 al 20, específicamente el verso 18, que dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. El primero y el postrero. Esto es nuestro Dios, infinito, eterno. Él estaba cuando todas las cosas fueron creadas y seguirá estando, seguirá existiendo después que sean destruidas. Él es el primero y el postrero. Nuestra existencia se la debemos a Él. Usted no es producto de la evolución. Usted no es producto del Big Bang ni nada de eso. Somos resultado de la mente sabia y creadora de nuestro Dios. Jesucristo trasciende al tiempo, trasciende al espacio y trasciende a la creación. El Dios eterno se hizo hombre. Dice: estuve muerto. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, está hablando de su sacrificio en la cruz. La Biblia enseña que Jesucristo murió por nuestros pecados. Pero Él no era Dios. Sí es Dios, pero en su humanidad enfrentó la muerte. En su humanidad encarnada era el sacrificio perfecto por el pecado. Murió. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores. ¿Y qué quiere decir murió? ¡Que murió! Murió como hombre, pero dice que ahora vive gracias a ¿qué? A la resurrección. Y dice la palabra que vive para siempre según el poder de una vida indestructible. Así está en Hebreos capítulo 7, verso 16. Y también en Romanos capítulo 6, verso 9. Ciertamente como Dios no podía morir, pero como hombre sí murió. Romanos capítulo 6, verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Usted no puede tomar estas palabras y aplicarlas a un ser humano. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es un mensaje de Dios para su iglesia. En este caso, la iglesia de Esmirna. Pero es una válida aplicación
aplicarlo a la Iglesia Bautista del Camino, aplicarlo al Miguel Ángel Torres, aplicarlo a usted, porque la iglesia somos nosotros. El Señor nos está hablando. En segundo lugar, ¿a quién fue? ¿A qué iglesia? Dice aquí la iglesia en Esmirna. Bueno, no se menciona en la Biblia la fundación de esta iglesia, ni en el libro de los Hechos. Podemos pensar que esta iglesia se fundó en el ministerio de Pablo en Éfeso, cuando en el libro de los Hechos, y este versículo vamos a recurrir a él a lo largo de estas cartas, versículo 10 del capítulo 19, dice la palabra de Dios, Hechos 19:10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. Dice todos los que habitaban en Asia. Probablemente de aquí haya salido la iglesia de Esmirna. A finales del siglo I, la vida en la iglesia, en esa ciudad era difícil. Era peligroso ser cristiano en Esmirna. La ciudad era una ciudad aliada de Roma y tenía un gran problema. Bueno, hoy lo más parecido que vemos a eso es lo que en algunos países se practica y se le llama el culto a la personalidad, ¿verdad? Vemos a algunos gobernantes que se creen dioses y gente que los miran como tal. Pero en aquellos tiempos no era culto a la personalidad, sino que era literalmente una adoración al emperador. En ese caso era Domiciano. Llegó a convertirse en un pecado capital, o sea, te costaba la vida negarse a ofrecer sacrificio al emperador. Imagínense qué situación. Imagínense que ahora al presidente de esta nación se le ocurriera decir que todo el mundo tiene que adorarle. Tendríamos un problema en este país. No es sorprendente que muchos cristianos se enfrentaran a la muerte. Ahí la fe que tenían era desafiada. Y aunque la Biblia nos enseña que tenemos que someternos a las autoridades, hay límites. Ese sometimiento no es a cualquier costo. Ese sometimiento tiene límites. Y cuando algo o alguien se interpone en nuestra relación con Dios y quiere ocupar el lugar de Dios en nuestra vida, tenemos que decir, como dijo Pedro, es menester obedecer a Dios. Habrá consecuencias, sin dudas, pero hay que pagar el precio. La ciudad era Esmirna. Esmirna pudo haberse fundado alrededor del año 3000 antes de Cristo. Y como ya saben, era una ciudad incondicional de Roma. Los ciudadanos estaban enamorados de Roma, infatuados con Roma. Fíjense que en el año 195 a.C. construyeron un templo donde se adoraba a Roma. Roma, agradecida, recompensa la lealtad de Esmirna, escogiéndola como, o sobre todas las demás candidatas, como el sitio del nuevo templo dedicado al emperador Tiberio. Aunque Éfeso y Pérgamo la igualaban o sobrepasaban en importancia económica y política, se decía que Esmirna era la ciudad más hermosa en Asia. Fue un centro notable de ciencia y medicina. Se le concedió el privilegio de tener un gobierno propio. Era también una de las varias ciudades que reclamaban el derecho de ser el lugar de nacimiento del gran poeta Homero. Esmirna sobrevivió a numerosos terremotos y fuegos. Existe en la actualidad como la ciudad turca de Izmir. Bueno, hasta aquí ya vemos quién escribe quién da el mensaje.
¿A qué iglesia? ¿En qué ciudad? Y quiero que miremos el elogio, verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Saben, yo siempre medito en esto y se me recargan las baterías. Nosotros tenemos un Dios personal, un Dios inmanente, trascendente e inmanente. No es un Dios que nos creó y se aisló del mundo, es un Dios personal, nos podemos relacionar con Él. Qué bueno saber que Él conoce nuestras obras, lo que hacemos, Dios lo ve, y no solo nuestras obras. Hermanos, Él conoce nuestro dolor, nuestras tribulaciones. Hay momentos en los que usted tiene deseo de rendirse, y muchas veces se ha preguntado por qué estoy en esta situación, la gente no me entiende, no me comprende. Un momento, mire al cielo. Dios sabe todo acerca de nosotros. Nada escapa a la visión del glorioso Señor de la iglesia de Esmirna. Y comienza a elogiarnos asegurándole que Él conoce lo que hacen, conoce su tribulación. Sabía que estaban enfrentando una terrible presión por causa de la fidelidad a Cristo. Esmirna había sido devota a Roma durante varios siglos. La ciudad era un centro de culto y adoración al emperador. Aunque los cristianos respetaban la autoridad civil del emperador, se negaban a convertirlo en un Dios en sus vidas. No lo adoraban, no le ofrecían sacrificio. Consecuencias, sin lugar a dudas. Por ejemplo, los acusaban de ser rebeldes, de provocar la ira del gobierno. Rechazaban ellos participar en religiones paganas en general. Rechazaban el panteón pagano de los ídolos. Solo adoraban al Dios vivo y verdadero. ¿Y saben cómo los consideraban? Ateos. ¿Sí? Imagínense a cristianos llamarlos ateos. Por último, los creyentes en Esmirna, dice la palabra, que enfrentaban la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga del más grande blasfemo. ¿Quién es? El diablo. Esta dolorosa declaración afirmaba que los judíos que odiaban y rechazaban a Jesucristo eran tan seguidores del diablo como aquellos que adoraban los ídolos. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 44, dice la palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aquí el Señor emplea un término fuerte. El término es blasfemia. ¿Saben? La blasfemia es aquellos que tienen una actitud hostil hacia Dios. Indica maldad, intensidad y severidad de la calumnia que tenían contra ellos. O sea, que la acusación que tenían contra ellos. Estos aborrecedores del Evangelio, dice la palabra, que era una sinagoga de Satanás. Ellos se reunían y el asunto que trataban era destruir la iglesia, haciendo voluntad del diablo. La persecución de la iglesia en Esmirna alcanzó su punto culminante medio siglo después de esta carta, cuando se llevó a cabo la ejecución de su anciano obispo, llamado Policarpo, en la que los judíos no creyentes tuvieron una participación fundamental. Dice Jesús, decían ser judíos y no lo eran. Esto hace que algunos se pregunten si realmente eran judíos. Estoy seguro que sí, eran descendientes físicos de Abraham, pero no verdaderos judíos según la definición de Pablo. Si usted va a Romanos capítulo 2, versos 28 y 29, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino el que es judío
sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ellos eran judíos como raza, pero espiritualmente eran paganos. Se aliaban a los gentiles que eran enemigos de Dios, intentando desarraigar, destruir la iglesia en Esmirna. Ahora, el Señor estaba consciente de todo esto. Fíjense cómo comenzó. Yo conozco. El Señor conoce todo acerca de ti. La iglesia de Esmirna tenía todos los motivos desde el punto de vista humano para derrumbarse. Fíjense, no solo el Señor estaba consciente de la persecución que enfrentaba, sino de su pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Muchos de los que formaban la iglesia eran esclavos. La mayoría de ellos estaban desamparados. O sea, no vivían la clase de vida que nosotros vivimos en este siglo, ni el cristianismo tan cómodo que estamos viviendo en Estados Unidos de América. Muchos creyentes en Esmirna eran esclavos, desamparados, y los pocos que habían tenido algo lo perdieron a causa de la persecución. Y vuelvo a lo que dije, tenían razón para derrumbarse con toda seguridad. No eran problemas que se imaginaban, eran situaciones reales. Sin embargo, ellos eligieron permanecer fieles. A diferencia de la iglesia de Éfeso, que dejó su primer amor, ellos siguieron andando en su primer amor. Por eso ahora el Señor le dice: eres pobre, ¿verdad? Conozco tu pobreza. Pero también les dice: eres rico. Eres rico. Se lo pone ahí, aquí está en paréntesis: tú eres rico. O sea, ¿qué riqueza hablaba? La que verdaderamente importa. La salvación, la santidad, la gracia, la paz, el compañerismo con Cristo. Mucha gente cree que la verdadera riqueza es solo lo material. Siempre pienso en las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo que de qué sirve a un hombre si gana el mundo entero y pierde su alma. Cada vez que llego a este versículo pienso, bueno, vamos a considerar la posibilidad de que todo lo que nosotros creemos sea una gran locura, como la gente cree. El evangelio es locura. Creo que no habremos perdido nada. Ahora, si es cierto, creemos que es cierto, ¿quién habrá perdido más? El que rechazó. Aquellos que vivieron como si todo lo que hubiera es esto, que llegaron aquí para quedarse, y por eso hay que ascender a la cima, sin importar a quién tenga que dejar de tumbar por el camino, llegar a la cuesta, mantenerse en la cuesta, recibir el aplauso de la gente, una abultada cuenta bancaria, todas las posesiones materiales posibles, fama, popularidad. Puedes tener todo eso y puedes ser un miserable. Así hay mucha gente hoy viviendo, desesperados. ¿De qué te sirve vivir aquí ganándolo todo y no poder comprar la salvación? Pues si cuando te mueres, como dice la Biblia, vas al infierno. Es un mal negocio. Ellos eran ricos. La iglesia de Esmirna era una iglesia pobre materialmente, a diferencia de la iglesia de la Odisea, que era materialmente rica, pero era una iglesia espiritualmente pobre. Ahora, ¿qué le dice al Señor a esta iglesia que está sufriendo? ¿Qué le dice el Señor a esta iglesia fiel? Verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Luego de elogiarlos por ser fieles en la persecución, les dice que faltaban cosas por venir.
Yo veo aquí un Dios soberano que nunca pierde el control, que no solamente tiene control del fuego de la prueba, sino que además tiene control de la duración de esa prueba. Jesús les advierte que vendrán tiempos difíciles, pero les dice que no teman, no teman lo que van a padecer, porque Él estaría con ellos, Él les iba a dar fortaleza. Y miren, les da los detalles. El diablo va a echar en la cárcel a alguno de ustedes. ¿Cuál es el propósito? Seáis probados. Tú no tienes la más mínima idea de lo que te va a ocurrir mañana, ni en las próximas horas. Como yo digo, podemos hacer algunos pronósticos. Se supone que a tal hora estaré en mi casa haciendo tal cosa. Pero saben, la mayoría de nuestros pronósticos sobre el futuro fallan. ¿Verdad? El único que realmente conoce el futuro es el Señor. Y es una necesidad querer conocer el futuro. Yo le doy gracias a Dios todos los días porque no sé qué ocurrirá mañana. Ahora sí sé que en manos de quién está. Y sí sé que Él lo conoce. Y para mí eso es suficiente. Dice, echará alguno, pero será para ser probados. Las adversidades en nuestra vida tienen un propósito. Es una mentira llegar a alguien y decir, ven a Jesucristo y se te van a acabar todos los problemas. Para de sufrir. No más lágrimas, no más dolor. Tú eres un campeón. Dios quiere que tú seas rico. No digo yo si la gente va a morder el anzuelo. ¿A quién no le gusta esa clase de vida al estilo Disneylandia? Un mundo de fantasías. Eso es una mentira, usted lo sabe, ¿verdad? El Señor dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Pero no terminó ahí. Confiar. ¿En quién? En Él. Yo he vencido al mundo. La batalla de la iglesia de Esmirna sería ganada porque el Señor estaría con ellos. Miren, dice aquí, tendréis tribulación por 10 días. El ataque sería intenso, pero breve. Para mí estos 10 días me dicen que Dios tiene control del tiempo. A veces cuando estamos en el dolor queremos que el Señor nos saque de él. Y que nos saque ahora. Yo he dicho otras veces que las mayores lecciones en mi vida las he aprendido en medio del sufrimiento. Usted puede venir a la iglesia toda su vida, escuchar a los más grandes predicadores y estar indiferente a muchas cosas en cuanto a su relación con Dios. Y unas pocas horas de dolor tienen la maravillosa cualidad de ganar nuestra atención y hacernos pensar acerca de nuestras prioridades. ¿Saben? Yo he visto gente que ha sufrido muchísimo. Y no son delincuentes. No son gente que han hecho daños a otros como otras personas, ¿no? No digo que sean buenos porque nadie es bueno. Y uno hace que, o esto hace que uno se pregunte, ¿por qué? ¿Acaso no son fieles? ¿Acaso no aman a Dios? Y si es una persona sin Jesucristo, más todavía. Yo siempre cuento aquí lo que me preguntaba en el caso de mi abuela, cuando le detectaron un cáncer en los pulmones y su vida comenzó a apagarse. Yo no entendía cómo ella, siendo una gran creyente en Jesucristo, siempre leía la Biblia, daba dinero para la iglesia en contra de mi familia. Porque toda la familia de ella le decía, no des dinero para la iglesia te están sacando el dinero. ¿No te das cuenta que ese pastor está viviendo con tu dinero? Y ella le daba dinero.
Y ella leía siempre la Biblia y nos hablaba historias de la Biblia. Y cuando supimos que tenía cáncer, yo no entendía esto, no lo entendía. Y yo decía, esto no es lógico. Es que nuestra lógica no es la lógica de Dios. Y si hoy no puedo decirle con toda seguridad, yo pienso que lo primero que ayudó a ablandar mi corazón fue aquello, aunque en el momento que lo estaba viviendo tenía una actitud rebelde. Porque aunque murió con el cáncer, murió con su fe en el Señor. Y muchas veces me pedía que le leyera la Biblia. Recuerdo que su salmo preferido era el 91 y me pedía que le leyera el Salmo 91. Cuando yo empezaba a leer el Salmo 91, ella estaba allí con falta de aire, comenzaba a calmarse. Y yo me preguntaba cómo ella va a poder seguir diciendo que Dios es bueno. Cuando murió no fui ni al funeral. Y cuando me encontré con el pastor, yo le dije, mire, no me hable más de Cristo. No me hable más de Dios. Yo voy a ser militar. Quiero ingresar en una escuela militar. No les puedo decir que me gustaba el comunismo, pero me caía bien. Eso fue con apenas 16 años, ¿no? Ingresé a lo que se conoce en Cuba como los camilitos. Hoy yo digo, ¿verdad?, que el Señor es grande. ¿Qué clase de estupidez? Pero el Señor cambió el rumbo de mi vida. Y ahora cuando miro atrás me doy cuenta del propósito que tuvo con lo que pasó con mi abuelo. Y déjenme decirle que también he sido probado muchas veces. Porque al haber conocido a Jesucristo, inmediatamente Dios me llamó al ministerio. En aquella época, el gobierno comunista hacía una pequeña concesión con que querían entrar al seminario. Lo que hacía era que conseguían una carta y ellos lo liberaban del servicio, lo ponían en una especie de stand-by ahí para que entraran al seminario. Conmigo no pasó eso. El Señor me dijo, vas a tener que ir al servicio militar. Y tuve que pasarlo. Fue difícil. Pero yo digo, cuando miro atrás le doy gracias porque allí fue donde primero Dios me entrenó para el seminario. Allí aprendí a conocer la naturaleza humana. Tuve que pasar 3 años y yo decía, Señor, ¿por qué voy a gastar 3 años de mi vida en este infierno? Porque antes de conocer a Cristo yo creía que mi camino era la vida militar y que el comunismo era... Después de conocer a Cristo se me abrieron los ojos y no soportaba eso. Pero allí tuve que estar 3 años. Y hoy le doy gracias a Dios. Recuerde siempre estas palabras para que seáis probados. Una fe que no se prueba es un merengue. Es una fe que no tiene raíces. Son aquellos cristianos que creen lo que otros le dicen. Y tú le preguntas, ¿crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. Jesús es mi Señor. O sea, Jesús murió en la cruz por mí. ¿Y qué es Jesús? Mi Salvador. ¿Y por qué es tu Salvador? Un día yo oré y lo acepté a Cristo. Y si sigues escapando, te vas a sufrir grandes desilusiones. Sí, uno puede orar, pero el orar tiene que ser el resultado de haber entendido que yo necesito arrepentirme y creer en Jesucristo. Una fe que es probada es una fe que madura. Esta iglesia llegó a esta situación porque era una iglesia probada. Yo sé que estás deseando salir de tu adversidad. No nos gusta sufrir. No nos gusta pasar por malos momentos. Queremos que Dios sea el mago de la lámpara, el genio, que nos saque de apuro y nos saque de apuro ya. He aprendido que siempre hay un propósito en todo. Yo no lo entiendo. Tengo muchas preguntas,
pero sé que Él es bueno. Dice al final el consejo, verso 10 y verso 11. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Verso 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Qué nos pide el Señor? Fidelidad. Sé fiel hasta cuándo. Empezamos bien, pero muchos no llegan. La cuestión no es solo comenzar. Acuérdense que el Dios que comenzó el viaje con nosotros lo va a terminar, y en eso yo descanso en mi seguridad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona es recompensa, culminación. La corona es la recompensa, culminación de la fe salvadora, la vida eterna. Los verdaderos cristianos van a perseverar. La Biblia dice en Mateo capítulo 10, verso 22. Mateo 10, 22. Dice la palabra: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No soy salvo por perseverar. Como soy salvo, persevero. Juan 8:31. Juan 8:31 dice la Biblia: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, si en nosotros hay una fe verdadera, vamos a perseverar. Yo recuerdo cuando me bauticé, ¿quiénes fueron los que se bautizaron conmigo? Muchos de ellos ya no están en los caminos del Señor. ¿Qué les pasó? Por el camino perdieron la salvación. No. ¿Saben lo que pasó? Que ese día lo que hicieron fue mojarse. No se apure por bautizarse si usted no está seguro de que es un hijo de Dios. El bautismo es un acto de obediencia que demuestra lo que ya ocurrió en mi vida. El Señor espera que seamos fieles, porque van a haber muchas cosas que van a tratar de apartarnos del camino. Habrá momentos difíciles en que vendrán dudas. Yo siempre digo, no es malo tener dudas. A veces somos demasiado duros con Tomás. Tomás el incrédulo. Sí, pero Tomás hizo lo correcto. ¿A quién fue con sus dudas? Al Señor. Y el Señor le respondió. Tenemos que aprender a decir: yo no entiendo lo que está pasando. Yo tengo un problema muy grande con algunos que intentan siempre encontrar una respuesta a todo. Y así ocurre en la Biblia, y así ocurre en la teología. ¿Sabe que hay algunos teólogos que son más teólogos que cristianos? Y son aquellas personas que intentan tener todo bajo control, aún en las posiciones teológicas. Y lo que más me molesta de esa actitud es la arrogancia. Uno tiene que ser humilde. Hay cosas de la Biblia que yo las leo y no las entiendo. No es un pecado no entenderlas, pecado de rechazarlas. Ahora, si todo fuera por el entendimiento, la Biblia no diría: sin fe es imposible agradar a Dios. Como yo he dicho, lo que Dios quiere que usted y yo sepamos está claro. ¿Cómo voy a estar yo enfrascándome en la cuestión de que si los elegidos que Dios elige y los que condena, y soy un mentiroso, un hipócrita? No sé si ustedes me entienden. Aquellas cosas que yo no entiendo, se las dejo a Dios. Ahora, como decía Mark Twain, yo lo he dicho otras veces, lo que me preocupa de la Biblia no es lo que no entiendo. Lo que debe preocuparme es lo que sí entiendo, porque Dios espera una respuesta. Tenemos que obedecer a lo que Él dice y aprender a decir: no sé.
No sé. Mucha gente ha venido a mí a preguntarme, ¿por qué me pasó esto? La verdad, yo no lo sé. ¿Por qué perdí a mi hijo comenzando a vivir? Si él iba a la iglesia, ¿por qué murió de esa manera tan brutal? ¿Por qué si Dios cuida de sus hijos, aquel domingo en la mañana entró un loco armado a una iglesia y masacró a casi la iglesia entera? Aunque hay algunos desocupados por ahí que dicen que eso fue mentira, que eso fue un complot. Yo no entiendo. ¿Por qué pasó? Ahora, yo sí soy seguro de algo. El mismo Dios que estuvo allí cuando ellos oraron, fue el mismo Dios que permitió que eso pasara. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿por qué? No lo sé. No es que Dios no sabía que iba a pasar. Entonces tenemos un problema mayor. Ya Dios no es Dios. Es difícil, pero no es imposible, hermanos. Yo me arrepentiré de muchas cosas en mi vida, pero de lo que jamás me arrepentiré es de haber conocido a Jesús. Dice la palabra, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se lo voy a decir en español. Se lo voy a decir en cubano, vaya. Si para usted tiene significado esto que acabamos de leer y meditar, obedece. Repito, no estoy hablando de oídos físicos y oídos espirituales. Esta frase se repite en todas las cartas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí viene la palabra, al que venciere. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ya yo expliqué lo que significaba vencer en base al mensaje a la iglesia anterior, donde decía, ¿verdad? En el verso 7 del capítulo 2, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Y dije que el que venciere es aquel que dice la Biblia ha conocido a Cristo. ¿Y cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. En otras palabras, todo cristiano es un vencedor. ¿Y por qué lo sé? Porque aquí está hablando de que no va a sufrir daño de la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? La condenación eterna en el infierno. Un cristiano no va a pasar por eso. Nacemos con un destino terrible. La Biblia dice, la paga por el pecado es muerte, pero eso puede cambiar. ¿Cómo cambia? Cuando conocemos al Señor. La iglesia sufrida, pero una iglesia fiel, representa a aquellos que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amado hermano, tu dolor no es indiferente al Señor. Él te conoce, está contigo y ha prometido la victoria, porque Él es fiel. Hoy vamos a recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Vamos a comer del pan y vamos a beber de la copa. El Señor nos recuerda el sacrificio de Jesús. Nos recuerda cuánto Dios nos ama y cuánto aborrece Dios el pecado. Él nos recuerda hasta dónde fue capaz de ir para salvarnos a nosotros. La Biblia dice que en los tiempos del fin el amor de muchos se enfriará, y ciertamente hoy en día el amor está en periodo de extinción. Mucha gente toma las decisiones más necias porque dice nadie me ama. Bueno, si hay alguien que te ama. Y no es que lo dice, es que lo demostró. Dice la palabra que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Estamos aquí para participar de estos elementos, y al hacerlo, dice la palabra, que estamos recordando y estamos proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Yo siempre digo que una de las grandes virtudes de la Santa Cena es que tiene la capacidad para mantenernos siempre en la memoria lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos muy mala memoria. Somos por naturaleza desagradecidos.
Y el Señor cada vez que nos dice que cada vez que participemos de esto, estamos recordando. ¿Saben por qué, hermanos? Porque todo lo que nosotros hacemos en la iglesia debe ser motivado, y en nuestra vida, por eso. No hay otra razón. El amor a Dios y el amor a Cristo. Aquí les voy a poner un ejemplo de lo que les decía. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted entiende eso? O sea, que si yo entiendo lo que Jesús hizo en la cruz conmigo, bueno, yo entiendo el alcance del sacrificio, pero el que Él lo haya hecho por mí, sinceramente, no lo entiendo. Y le voy a volver a poner el ejemplo que yo siempre pongo. Usted conoce solo al hombre que se para aquí en el púlpito, todos los domingos. Conocen de mí solo algunos defectos, que tengo muchos. Mi esposa conoce más que ustedes. Y aún así, me ama. Y está decidida a seguir con este hasta que sea un viejo. Pero ¿saben qué? Hay cosas de mí que ella no conoce. ¿Por qué? Porque ella no puede saber mis pensamientos. Ahora, imagine por un momento que haya alguien que lo conoce a usted totalmente. Dice la palabra que aún no está la palabra en mi boca y tú no sabes. Usted puede amarme al enfocarse en ciertas cualidades. Bueno, el pastor tiene su defecto, pero tiene algo positivo, por ejemplo. Piensa. Y eso puede motivar a alguien a amarme, ¿no? Pero Dios me conoce y aún así me ama. Por eso la gracia no es para entenderla, es para recibirla. No lo entiendo, la verdad. ¿Saben por qué no lo entendemos? Porque el amor de nosotros es tan limitado y siempre sujeto a condiciones. Yo te voy a amar si tú, pero el amor de Dios es incondicional. Por eso yo siempre trato de decir esto: cuando usted tome ese elemento, no lo haga frívolamente. Piense hasta dónde él fue. Y si en ese momento se acuerda de que está haciendo algo que a Dios no le agrada, no tire el platillo para él. No, yo no quiero, yo estoy en pecado. No lo dice, pero no, yo no voy a tomar la cena. No, esa no es la solución. Pídale perdón a Dios. Reconozca que ha pecado y siga adelante. Quiero recordar que solo la Biblia enseña dos cosas para participar de la cena. Número uno, que usted verdaderamente sea un hijo de Dios. Eso lo puede saber solo usted. Y número dos, la Biblia enseña que aquellos que creyeron fueron bautizados. ¿Cómo? Por inmersión. Porque lo demás no es bautismo. Si usted cumple esos dos requisitos, usted puede participar de esta cena. Aquí nadie le va a quitar el platillo de la cena. Ahora, dice la palabra que el que lo hace indignamente, juicio come y bebe para sí. Si usted lo hace de una manera indiferente, si usted lo hace de una manera que no es sensible a la dirección de Dios y de su Espíritu, piense. Así que si usted está aquí y tiene a Jesús en su corazón como Señor y Salvador y quiere participar de la cena, está invitado a hacerlo. Yo quiero pedirle a los diáconos que pasen, por favor. Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes en este servicio y que tú uses, Señor, este tiempo para reflexionar en lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí podamos pensar qué sería de nuestra vida si no tuviésemos conocido, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos por tu muerte y a compartir ese mensaje con otros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.